bienvenidos a esta conferencia. La hemos denominado Hoy llueve más que antes. Estamos aquí en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Estamos con la doctora Elda Luyando López y el doctor David Adams. Les vamos a dar la palabra, por favor, y después pasamos a preguntas. Por favor. Bueno, entonces yo voy a empezar. Gracias. Bueno, obviamente se ha hecho mucha noticia, pues no solamente las lluvias aquí en la Ciudad de México, sino también el Harvey, y pues Irma y Lidia. Irma que viene, a lo mejor no en camino a México, pero es un huracán ya de categoría 5. La pregunta o la cuestión es, ¿está cambiando la intensidad o la frecuencia o la acumulación de las lluvias en general en el mundo? Lo que nos muestran las observaciones en casi todos los continentes es que sí, hay una tendencia a lluvias más fuertes en general, lo que es muy consistente con la idea de cambio climático. Particularmente aquí en México, las lluvias que hemos experimentado no son anormales, o sea, sí son fuertes, pero pues es la estación lluviosa, entonces esperarse que haya tormentas fuertes. Pero en estudios que hemos hecho, y Elda hablará un poco más de esto, hay una tendencia de lluvias más fuertes aquí en la Ciudad de México ya durante muchas décadas. Y en todos los datos de superficie satelitales muestra esto. ¿Se puede atribuir a cambio climático? Eso está más difícil, pero la idea es muy consistente. Esperamos que haya tormentas más intensas debido al cambio climático. Y hay razones físicas por eso, si quieren que hablemos un poco de eso. ¿Elda? Muy bien. Bueno, buenos días. Siguiendo con lo que dijo el doctor Adams, me voy a enfocar más a lo que es la ciudad y las características de la precipitación. Evidentemente, todos sabemos que son 6 meses de lluvias, 6 meses de seca, y estas lluvias están centradas en la época cálida del año. Esto no ha cambiado, sigue lloviendo en la época cálida del año, siguen siendo los 6 meses de lluvia, y lo que se ha observado a lo largo de las décadas, cuando menos en la estación, en el observatorio de Tacubaya, que es históricamente confiable y de largo registro, es un aumento en la cantidad de precipitación total anual, ¿sí? En la media anual. Eso ha cambiado, hay mayor cantidad de precipitación. No podemos hablar de que sean las mismas condiciones en toda la ciudad es muy grande, la ciudad está asentada en la cuenca, en el valle, hacia el suroeste y poniente de la cuenca. Eso significa que parte de la ciudad está en la planicie y la otra parte está en el piedemonte, ¿sí? Esto hace que las cuestiones de clima sean diferentes en un sitio y en los otros. Es decir, que no podemos hablar de que los patrones de precipitación sean iguales en el poniente de la ciudad que en el oriente. En el poniente hay precipitaciones puede haber precipitaciones de promedio de 1000 milímetros en un año, y en el poniente de 500, 600 milímetros. Esto marca una diferencia entre los dos sitios. Ahora bien, también se han registrado, se han notado señales de que las precipitaciones son en eventos más cortos y más fuertes. Esto, según se ha observado, se ha estudiado estas señales, que no es nada contundente, son señales todavía, de que la urbanización puede ejercer una influencia en la forma en cómo está precipitando. Sin embargo, no se puede decir que esto sea el motivo por lo cual tenemos todas estas desastres o incluso todas estas cuestiones de encharcamientos e inundaciones, sino que es multifactorial. Sí, hay cuestiones de clima, hay cuestiones de precipitación, pero también hay cuestiones de la manera en que está asentada la ciudad. ¿Quieres continuar? No, o sea, preguntas o...
pasamos a preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, ¿sí? Por favor. Jenny Fernández, del canal de la Asamblea Legislativa. Abundar en este punto y que hay varios factores que podrían incidir en el aumento de las lluvias, sobre todo en las señales de que la urbanización está afectando. ¿Cómo es esta afectación? Porque las autoridades capitalinas dicen que los encharcamientos se deben a la cantidad de lluvia que está cayendo en los últimos días en la capital del país. Sí, es innegable que hay estas señales, sí, de que la forma en cómo está urbanizada la ciudad, cada vez con menos áreas verdes y con zonas impermeables, genera un mayor calentamiento que crea inestabilidad y, lo estoy diciendo de una manera muy general, puede ocasionar un crecimiento en las nubes, ¿no? De forma vertical, dicho de una manera muy general, muy gruesa. Esto efectivamente puede tener como consecuencia periodos de lluvia más cortitos y más intensos, y por lo tanto el drenaje posiblemente no esté capacitado para recibir esta cantidad de precipitación. Sin embargo, el problema de fondo es la manera en cómo ha crecido la ciudad, ¿sí? No es que de la nada las precipitaciones se están presentando de esta manera, no. El problema de fondo es la forma en cómo se ha extendido, la forma en cómo ha crecido esta ciudad. Cada vez con menos áreas verdes, zonas impermeables, no hay infiltración, no se recargan los mantos acuíferos y esta agua que precipita, en lugar de infiltrarse, escurre por la calle, llega a las alcantarillas, muchas veces se encuentra con basura, la zona se inunda, o bien, si no hay basura, llega a las alcantarillas y puede rebasar esta cantidad puede rebasar el drenaje, ¿sí? Que no está, posiblemente parece ser que está capacitado para 30-35 milímetros, ¿no? Y si hay precipitaciones de 50 milímetros, lo puede llegar a rebasar. Pero el problema de fondo es otro. No es que las precipitaciones sean las responsables. Las precipitaciones se están presentando así porque si es que existe esta señal, si es que existe esta influencia de la urbanización por cómo ha crecido, pues el problema va mucho más allá que las simples tormentas que se generaran como si no vinieran de la nada, ¿no? En ese sentido, ¿qué tendrían que estar haciendo las autoridades capitalinas contemplando estos factores de los cuales están hablando ustedes? Bueno, nada más para añadir algo de lo que dijo. Aunque no influya, digamos, la ciudad en las precipitaciones o no haya calentamiento global, este tipo de lluvia va a seguir, o sea, no es anormal. Entonces, sí, creo que tiene más que ver con esa idea del crecimiento tan absurdo de la ciudad. Y las autoridades no tienen la culpa de eso necesariamente. O sea, no podemos borrar la Ciudad de México ya. O sea, existe. Aunque no influya o influya, las lluvias van a continuar haciendo este tipo de destrozos o, como se dice, inconvenientes. Sí, la variabilidad de la lluvia ha estado siempre, ¿sí? La lluvia ha sido variable siempre. Tenemos tormentas, estos eventos severos de precipitación desde hace décadas, ¿sí? Existían, no es que sean nuevos, no es que actualmente ahora hay estos eventos, no, estaba viendo los registros, el día 4 de octubre de 1988 cayeron 90 milímetros, más de 90 milímetros en Coajimalpa. Y en Tlalpan cayeron 70 milímetros en el año 88, y así hay registros mucho más antiguos con precipitaciones realmente muy severas. Entonces eso no es nuevo, no es que ahora está empezando a llover así, no, la lluvia es variable, cambia también, es variable año con año. Podemos tener precipitaciones, por ejemplo en Tacubaya registrar 800 milímetros y el año que sigue 1200 milímetros, ¿no? Y lo mismo, estos eventos de precipitación también pueden presentarse, o el año que viene, el año que sigue, no presentarse, ¿no? ¿Alguien más? Arcelia Maya, del periódico Reforma. Si bien estas precipitaciones no son nuevas, ¿qué es lo novedoso?
el impacto que tiene la ciudadanía, cuál podría ser lo novedoso que se podría resaltar de estas lluvias que se han efectuado en la Ciudad de México, y por otro lado, cuál es la alternativa que ustedes como investigadores, como especialistas dan a las autoridades, cuál es pues de manera creativa que se podría solucionar este problema. Lo novedoso, quizá no tan novedoso, es el crecimiento de la ciudad. ¿Sí? Durante el siglo XX, a mediados del siglo XX, esto creció de manera extrema, ¿sí? Y las zonas que eran zonas de conservación y zonas de infiltración de agua se cubrieron de pavimento, de cemento y se habitaron. Así que no es que sea novedoso estas tormentas, porque ya lo vimos desde la época de los aztecas, pues se inundaban y tenían tremendos problemas, ¿no?, con las tormentas en la época de la colonia también. Así que eso no es nuevo. Estos episodios, y sobre todo en el poniente de la ciudad, que es donde más llueve, han sido recurrentes, ¿sí? Lo que es novedoso es cómo ha crecido la ciudad, cómo esta agua no se infiltra y la percepción que tenemos nosotros de que muchos de estos eventos están exacerbados. ¿Por qué? Pues porque cada vez vemos que las inundaciones se van siendo más frecuentes posiblemente, que antes era un charco, ahora es un charco todavía mucho más alto, ¿no? Estamos muy perceptivos a lo que está sucediendo en la ciudad porque zonas donde llueve, escurre el agua hacia la ciudad en zonas más altas, y donde no llovió tan fuerte, resulta que se inundan, ¿sí? Porque no llovió ahí, pero llovió en otro lado, y esa agua que llovió en ese otro lado va por el drenaje y puede llegar a inundar otro sitio que se encuentra muy lejos. O zonas como en Iztapalapa, por ejemplo, que los eventos de precipitación extrema, por ejemplo, de arriba de 50 milímetros, suceden muy pocas veces, poquísimas veces. Sin embargo, es una zona que se inunda continuamente, ¿sí? Puede ser de caudal que viene de otro lado, o bien para ellos en esa zona, al tener tan baja precipitación anual, un evento de precipitación extremo no es lo mismo que un evento de precipitación extremo en el poniente de la ciudad, ¿no? Aquí es un umbral y aquí es otro umbral totalmente distinto. Yo añadiría, bueno, si se trata de algo que realmente se puede hacer, realista, como digo, no podemos borrar la Ciudad de México, serían campañas de limpieza, de colectar la basura, mantener bien limpios ¿cómo se dice? El drenaje, ¿no? Pues ustedes cuando caminan ven eso, ¿no? Que al lado está tapado con bolsas de plástico y todo eso. Bueno, eso es algo que realmente se puede hacer. Digo, no, a lo mejor no es muy realista ya sembrar árboles por todas partes, aunque eso podría ser otra parte, y ya quitar mucho asfalto, no dejar que pues por ejemplo en los cerros siga creciendo caminos, digo, de asfalto, de casas de concreto. Yo ya llevo como 25 años que vengo aquí a la Ciudad de México, digo, nada más vivo aquí 6 años, pero yo me acuerdo aquí atrás, era verde, sí, siempre había casas, como yendo a la Academia Mexicana de Ciencias. Ahora yo he ido recientemente, parece pues como Iztapalapa. O sea, es completamente concreto de casas, ya no hay árboles, pero yo me acuerdo que había. Entonces, de ese tipo de crecimiento, más bien por los cerritos, pues eso es una cosa que se podría detener, a lo mejor es demasiado tarde, pero en lo más concreto sería como campañas de limpiar el drenaje. Eso sería algo muy fácil de hacer. Sí, medidas muy concretas a nivel de población, ¿no? Que se podrían llevar a cabo. Posiblemente también una mejora en la planeación del crecimiento de la ciudad. No es que la ciudad vaya a crecer indefinidamente, ¿no? Va a llegar a un límite, ya no va a crecer más. Se piensa en una estabilidad demográfica aproximadamente para el año 2030. Entonces la ciudad no va a crecer más. Entonces la influencia de la urbanización tampoco va a crecer, ¿no? Va a quedar ahí. El caso es que no puedes cambiar la geometría ya de la ciudad. Es imposible que saques población para poner áreas verdes. Entonces debe haber otras ideas, otras
proyectos, sí, que se puedan ejecutar, que se puedan llevar a cabo para que esta influencia urbana sea mitigada, ¿no? Gustavo. Sí, gracias. Buenos días. ¿Tienen cifras de la cantidad de lluvia promedio que se registra en la Ciudad de México cada año? ¿Y a partir de qué nivel podemos considerar que son lluvias anormales o atípicas? Gracias. La precipitación promedio, como les decía, depende de dónde. ¿Sí? La ciudad es muy grande, abarca un área amplísima y no es lo mismo el poniente de la ciudad que el oriente. Lo que llueve en el oriente, por ejemplo en Iztapalapa, es la tercera parte de lo que puede llover en el poniente, ¿sí? En el poniente pueden llover 1,100, 1,200 milímetros, mientras que en el oriente pueden llover 600 milímetros cada año en promedio. Es diferente, ¿sí? Y pues para considerar un evento extremo, puede ser según de qué manera se vaya a tomar. Por ejemplo, estadísticamente hablando, pues se puede hablar de percentiles, ¿no? Si está arriba del percentil 90 una precipitación, pues puedes establecer un umbral y decir que con determinada cantidad de milímetros ya rebasaste, ¿no? Y se convierte en un evento extremo. Pero, como digo, no es lo mismo en una zona que en la otra. No puedes igualar los umbrales. Existe también otras maneras, como es el semáforo que propone la SACMEX, que es por las condiciones, la forma en cómo afecta a la población. Entonces tienen de 0 a 5 milímetros, lo consideran muy bajo, de 6 milímetros a 15 lo consideran ya bajo, pero tirando a regular, y así se van de 16 a 30, de 30 a 50 y arriba de 50, ¿no? Según las afectaciones que se van mostrando en las precipitaciones, lo que van ocasionando y los desastres que pueden ocasionar en la ciudad. Es mucho también de percepción. Los habitantes de la ciudad tendemos mucho a olvidar que un evento de precipitación como el que hayamos visto hace una semana, también lo vimos hace 5 años o hace 10. Se nos olvida y creemos que es la primera vez que llueve de esta manera. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Si nos vamos a los registros, se han presentado eventos de precipitación muy semejantes varias veces en las últimas décadas, ¿sí? Pero nos impresionan mucho, por supuesto, porque causan un caos generalizado en la ciudad y esto pues interfiere con nuestra vida cotidiana y por supuesto que pensamos que ha sido la peor tormenta que hayamos vivido en nuestra vida. Y el año que viene vamos a tener la peor también, y el que sigue también vamos a tener la peor, ¿no? Entonces también es una cuestión de percepción. Sí, definitivamente. Yo, nada más pensando donde yo vivo, yo diría que este año ha sido muy tranquilo en términos de lluvias. Entonces sí, es esa cuestión de percepción también. Disculpe, ¿tienen datos a nivel nacional o un panorama, un registro a nivel nacional sobre las lluvias, cómo se han registrado y si tienen algunas cifras que nos pudieran compartir? ¿Cuáles son las zonas que ustedes tienen mapeadas, si es que existen, donde ha habido más precipitaciones? Pues tú. Y la otra es respecto a la Ciudad de México, las afectaciones a zonas donde no se veían inundaciones, ¿va a ser más recurrente? Es decir, como en las áreas del metro, que antes no se veía tan recurrente que varias estaciones estuvieran inundadas, si esto se va a seguir viendo. ¿Y qué tipo de afectaciones visualizan? Hablaba también que en el poniente es la zona donde más se registran precipitaciones. Si tienen ustedes registro de qué zonas en específico, como para lanzar una alerta a la ciudadanía, en qué zonas se podría ver más precipitaciones o más afectaciones. ¿Quieres empezar? Yo empiezo lo de la ciudad. Okay. Sí. Bueno, zonas en donde a lo mejor antes no se inundaba y ahora sí. Como lo comentaba antes, quizá no es producto de que ahora sí sabemos que hay señales de que hay tormentas más intensas. Sin embargo, muchas veces, como decía David, estas precipitaciones las hemos tenido antes. Antes no se inundaba y ahora sí.
El caso es que antes la ciudad a lo mejor no había crecido como había crecido ahora, ¿sí? Entonces, el drenaje se puede llegar a rebasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en zonas que antes eran de infiltración, ahora contribuyen al drenaje, ¿sí? Contribuyen al drenaje, ya no se infiltra, contribuye y llega a esa zona con más agua de la que llegaba antes. Entonces, si le vamos agregando toda el agua que se va incorporando, llega un momento en que el drenaje se puede ver rebasado. Entonces, sitios donde antes no se inundaba, ahora se inundan, quizá no tanto por que pueda haber una tormenta o un evento extremo, sino porque llovió en otro lado y ya no se infiltró, sino que vino a colaborar con el drenaje. Esas pueden ser algunas de las causas. O simplemente alrededor, como decía David, antes era verde y ahora ya no lo es, ¿sí? Entonces, esa agua pues tiene que buscar la tarjea, ¿no?, para irse, y mientras se va, pues está ahí, y si hay basura, pues peor, ¿sí? Entonces, es una variedad de factores que pueden estar influyendo. Ahora, respecto a lo del metro, pues no lo sé. Sería la misma respuesta de lo que acabo de decir ahora, ¿no? Si el metro está relacionado también con el drenaje, y si el agua no se va, pues ese puede ser un motivo. El otro, no sé en qué condiciones, eso sí desconozco, se encuentra en los alrededores del metro y la tubería que esté ahí. Sabemos que hay la pérdida de agua en las tuberías de agua potable parece ser que mayor que la que se trae del sistema Cutzamala, por ejemplo, ¿no? Entonces se pierde un 30 y tantos % y se trae otro 30 y tantos %. Entonces esa agua está perdiendo. Entonces lo que hay alrededor, qué es lo que esté sucediendo, lo desconozco. Pero me imagino que está sufriendo lo mismo que sufren otras partes de la ciudad con que se pueda rebasar, ¿no?, el agua del drenaje. Y ¿qué otra? La otra era del país. Sí. Ahí tú puedes dar una idea más. Bueno, existen redes de Conagua, del Servicio Meteorológico, que miden lluvia por todo el país. Yo diría que no es suficiente, pero eso es mi sesgo, ¿no?, como alguien que estudia estas cosas. Tendencias, por decir una cosa así general, sí, las lluvias se han vuelto más intensas en general en toda la República, pero sí varía de región en región. Lo que pasa aquí en la Ciudad de México no es lo mismo que en Monterrey o en el desierto de Sonora y eso. Entonces sí, es mucha variabilidad, pero si queremos generalidades, sí podemos decir que las lluvias son más intensas en general, pero eso es en casi todo el mundo. O sea, eso no es único de México. Entonces, se ha estudiado ya con el IPCC, en el panel de cambio climático. Han buscado y pues tomado esos datos del Servicio Meteorológico y Conagua para ver esas tendencias. Como digo, lo han hecho en todas partes. ¿Qué es de esperar? Pues que siga, si lo podemos relacionar concretamente con cambio climático, entonces debemos esperar más lluvias más intensas. Okay. No, eso no quiere decir que no vaya a haber sequías y esas cosas, es parte del cambio climático. De hecho, cuando llueve muy, muy fuerte en un lugar, es más probable que no llueva en el otro, okay, por conservación de masa, casi eso. Muy bien, Roberto Estrada, del Financiero. Sí, gracias. Buenos días. El agua siempre va a buscar una salida, un cauce. Entonces, aquí en la Ciudad de México, lamentablemente tendremos que ver más socavones. Y estamos muy cerca, no sé, de un desastre hídrico con estas cuestiones de ya 3 socavones en la Ciudad de México. Estas cuestiones de ingeniería hidráulica pues no nos corresponden directamente a nosotros. Si va a haber más socavones o no, ¿qué te puedo decir? No estoy enterada de la manera en que hayan trabajado
la mecánica de suelos de la ciudad. Eso es algo de la que no estoy enterada, ¿no? Supongo que hicieron los estudios y si algo falló, pues los responsables de hacer esos estudios pues tendrán que enfrentar las consecuencias. Respecto a la precipitación, ¿qué era lo que preguntaste? No me acuerdo qué preguntaste, perdón. Bueno, simplemente es si el agua siempre busca una salida. Claro, el agua tiene memoria, por supuesto. Esto era una cuenca, esto eran lagos y se desecaron, ¿no? Se drenaron para evitar las inundaciones que eran tan tremendas y decidieron que en vez de seguir padeciendo estas inundaciones, mejor se deshacían del agua y podían hacer crecer la ciudad sobre esa zona. Así que sí, esta ciudad hace malabares, hace realmente esfuerzos ingentes por mantener funcionando estas cuestiones hidráulicas. Sí, en el momento en el que, ya lo comentaba en alguna otra entrevista, en el momento en el que desaparezcamos como ciudad, los pobladores, en, no sé, cientos de años, miles de años, esto va a regresar a ser lagos, esto va a regresar a ser una cuenca lacustre, ¿no? La estamos forzando, eso fue, forzarla a que no se inunde y estamos deteniendo las aguas con bombeo, con vasos reguladores en las montañas, todo tipo de manejos para que esto no se inunde de nuevo, ¿no? Y sí, efectivamente, tiene memoria el agua, claro que sí. Gracias. ¿Alguien más desea? Perdón, ¿hay alguna ciudad en el mundo con estas características, con esta complejidad en su sistema? Que yo conozca, no. Esta ciudad es un campo de experimentación maravilloso. ¿Sí? Es un sitio con unas características únicas. ¿Sí? Desde el clima que tiene, es una ciudad con el clima templado en pleno trópico. ¿Sí? Cuando deberíamos tener temperaturas de humedad muy alta, pues no la tenemos porque estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Todas estas condiciones, empezando por el clima, empezando también por estar en medio de una cuenca asentados y haber drenado los lagos, pues drenado los lagos y luego tener una ciudad de las dimensiones que tenemos, sí, con 20 millones de habitantes moviéndose todo el tiempo, la hacen única. Así que evidentemente esto resulta en programas y en proyectos para mantenerla funcionando de gran escala, ¿no? ¿Alguien más desearía hacer alguna pregunta? Bien, pues muchísimas gracias a los investigadores, muchas gracias a los medios y a la gente que nos está siguiendo por streaming. Creo que tenemos más de 25 seguidores por streaming. Gracias. Bueno, Okay, gracias. de nada. Sí. Ya, Ivonne. Listo.